Revista Jurídica Nacional Prescriptia, su consejo editorial y los mejores ponentes de México y del extranjero. Magno Congreso Internacional en las materias de amparo, penal y civil, en homenaje del gran jurista, profesor emérito de la UNAM, autor de obras jurídicas de trascendencia nacional, doctor emérito Raúl Carrancay Rivas, los mejores ponentes de México. Muchas gracias a la Revista Nacional Jurídica Nacional Prescriptia por darme esta oportunidad de participar en este gran homenaje al doctor Raúl Carrancay Rivas, muy merecido, por cierto. Bien, yo traigo una perspectiva desde el ámbito del derecho civil, del amparo civil, y cómo funcionan precisamente estas formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia en el juicio de amparo. Y para ello tendríamos que entender, bueno, qué es el juicio de amparo y si este es un recurso o es un juicio, y por qué en todo caso habría que satisfacerse esta garantía de audiencia y de qué manera en el juicio de amparo para tratar de entender estas circunstancias. Para ello tendríamos que señalar en primer lugar, bueno, qué es el juicio de amparo, su naturaleza jurídica. Este es un medio extraordinario de defensa cuya función es el control de la constitucionalidad de los actos de la autoridad y omisiones del Estado, de las autoridades del Estado, o bien respecto de normas generales. Doctrinalmente se ha discutido mucho a lo largo de la historia sobre si el amparo es un juicio o un recurso. En este caso, atento al principio de prosecución judicial que lo rige, el amparo es un juicio porque constituye una acción constitucional que se ejerce a través de la presentación de una demanda, de la cual deberá conocer un tribunal judicial en un procedimiento regulado específicamente dependiendo la vía en la que se esté tramitando y en el cual precisamente al ser un juicio deben respetarse las formalidades esenciales del procedimiento. No obstante, es importante señalar que siempre ha tenido una dualidad, pero ahora más importante y quizá más clara a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y juicio de amparo de 2011, porque recordemos que México suscribió, entre otros, el Pacto de San José, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en cuyo artículo 25, numeral primero, consagra los principios del recurso judicial. Esto es, todo gobernado tiene derecho a contar con un recurso sencillo y rápido que además sea eficaz para reivindicarlo en el goce del derecho que se estime violado. Bueno, en la última parte de este numeral primero se establece que ese recurso debe de estar regulado para impugnar incluso, dice, actos emitidos por las autoridades del Estado. Por tanto, precisamente en esa categoría de recurso judicial efectivo, se encuentra el juicio de amparo, precisamente porque su función es conocer respecto de la constitucionalidad de los actos y omisiones de la autoridad, así como respecto de las normas generales. Tan es así que, por ejemplo, cuando se expidió el código, bueno, se regularon recientemente los juicios orales, civiles y mercantiles, en donde uno de los primeros principios que se establecieron fue que no existen recursos para impugnar las resoluciones que ahí se establezcan. Bueno, hubo una cantidad importante de amparos en donde se alegaba la presunta inconvencionalidad de estas disposiciones, porque decían, bueno, el artículo 25, numeral primero de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, consagra precisamente este principio, este derecho que yo debo de tener a contar con un recurso que me permite impugnar las resoluciones, en este caso, que se emitan en esos juicios orales. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la segunda sala y también la primera sala del Alto Tribunal han señalado que el juicio de amparo satisface precisamente estas características de ser el recurso sencillo previsto en este artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y que por tanto no es necesario que la legislación procesal ordinaria regule la existencia de recursos en contra de las resoluciones dictadas en este procedimiento. Entonces, bajo esta circunstancia, al redactor del Pacto de San José en realidad no toma en cuenta la forma en cómo están estructurados los sistemas jurídicos de las naciones que signaron este pacto. No, lo que importa es que el Estado, conforme al sistema jurídico que tenga instrumentado, regule la existencia de recursos ordinarios o extraordinarios, pero que sean capaces de impugnar estas determinaciones, en este caso en los procedimientos judiciales, para que puedan en su caso reivindicarse a los gobernados en el goce de los derechos que se estiman violados.
Establecida esta situación que el amparo tiene esta dualidad como juicio, como acción constitucional y también como recurso en los términos del lenguaje interamericano de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, vamos ahora a definir qué son qué es la garantía de audiencia y las formalidades esenciales del procedimiento para tratar de entender entonces cómo se amalgama este derecho fundamental precisamente al interior de la acción constitucional. La garantía de audiencia es un derecho fundamental conforme al cual, previa a la imposición de un acto de privación, los actos de privación recordemos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia los ha definido como aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Por tanto, antes de que se emita en perjuicio de alguna persona un acto de privación, este deberá tener como garantía esencial, como derecho fundamental, el que sea llamado al juicio respectivo en donde pueda producir plenamente su defensa y en su caso se decida la controversia que establezca si es de privarse a este gobernado de alguna parte de sus derechos. Este derecho fundamental se encuentra consagrado en el artículo 14, párrafo segundo de la Constitución, el cual, palabras más, palabras menos, dice que nadie puede ser privado de sus derechos, libertades o posesiones, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, que se siga conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho y que se respeten las formalidades esenciales del procedimiento. Aquí hay un problema que el alto tribunal detectó y emitió jurisprudencia por ahí de la octava época del Semanario Judicial de la Federación. ¿Qué estableció en esa jurisprudencia? Bueno, ahí lo que se estableció, la Suprema Corte interpretando precisamente en disposiciones derivadas de juicios civiles, interpretó que estas formalidades esenciales del procedimiento que conformaban la garantía de audiencia eran aquellas encaminadas a garantizar que cuando se demandaba a una persona, esa demanda, esa pretensión que se estaba intentando, se notificara debidamente al demandado para que éste con ese conocimiento pudiera determinar si comparecía o no al juicio a defenderse y por tanto pudiera en su caso oponer excepciones y defensas, pudiera ofrecer pruebas que le permitieran demostrar su defensa, incluso que pudiera reconvenir, que pudiera ofrecer pruebas para demostrar también sus pretensiones y también que se abriera un periodo de alegatos y posteriormente que se dictara sentencia que dirimiera precisamente esas controversias. No obstante, esta visión, esta interpretación que hace el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, pues tal parece como que la garantía de audiencia tuviera que satisfacerse únicamente al sujeto pasivo del ejercicio de la acción, en este caso en los procedimientos civiles jurisdiccionales, bueno, pues más conocido como el demandado. Sin embargo, la Suprema Corte de Justicia, precisamente en tiempos más recientes, interpreta que esta garantía de audiencia tiene que visualizarse desde dos puntos de vista complementarios entre sí, los cuales se diferencian a partir del sujeto que ejerce la acción. Entonces, desde un ámbito pasivo del sujeto de la acción, esto es, respecto de la visión del demandado, es evidente que estas van a ser las formalidades esenciales del procedimiento. La notificación del inicio del procedimiento, donde se le dé a conocer con toda claridad las pretensiones que respecto de él se ejercen, lo cual incluye evidentemente que él pueda estar en plena aptitud de conocer quién lo demanda, qué le demanda, con qué razón o con base en qué prueba y hechos lo demanda, y además, derivado de ello, él conozca el número del expediente, el tribunal en donde concretamente se lleva a cabo esta controversia, para que si es su voluntad, comparezca a juicio, a contestar la demanda, a oponer excepciones y defensas, a ofrecer pruebas, a poder expresar alegatos y que se dicte sentencia que dirima la contienda. Recordemos que esta garantía de audiencia no implica la obligación de la persona, del sujeto pasivo del ejercicio de la acción, de comparecer a defenderse. O sea, esa es la prerrogativa constitucional que tiene, que se le dé noticia plena de la acción intentada en su contra y de las pretensiones que respecto de él se ejercen para que él pueda decidir de manera informada si comparece o no al juicio a defenderse.
pero nada implicaría que derivado de ese conocimiento que se le dé, él pudiera comparecer precisamente a ese procedimiento, allanarse o arreglarse con la parte contraria. O sea, realmente esta garantía de defensa es para que se ejerza en los términos que mejor convengan a esta parte demandada. No obstante, como que queda ahí un tanto, insisto, queda un tanto impreciso si la garantía de audiencia solamente se satisface de esa manera. Y entonces la Suprema Corte dice no. Existe otro ámbito diferenciado de este que interpretó inicialmente la Corte y que es precisamente a partir del sujeto activo del ejercicio de la acción, este caso del accionante o promovente. Entonces aquí la Corte lo que señala es que la garantía de audiencia está, además se conforma con lo previsto en el artículo 17 de la Constitución en la vertiente del derecho de acceso a la justicia. Este derecho de acceso a la justicia que entonces, dice la Corte, también va a ser una derivación del derecho de petición, porque es evidente en este caso que el gobernado, a través de la demanda, comparece ante el órgano jurisdiccional a solicitar que se le reconozca, constituya o reivindique un derecho, ¿sí? Bajo esta premisa y desde este ámbito, desde esta perspectiva del ámbito del sujeto activo del ejercicio de la acción, tenemos que la garantía de audiencia se satisface entonces desde el momento en que se garantiza a este gobernado el acceso a la justicia. Ese acceso a la justicia tiene que ser ciertamente pleno para que él pueda comparecer a deducir su acción, presentar su demanda, plantear sus pretensiones, expresar los hechos en que sustenta esas pretensiones, ofrecer pruebas que le permitan también probar esas pretensiones, defenderse en su caso, conocer la pretensión que vía reconvención haga valer su contrario, contestarla, ofrecer pruebas tanto para demostrar sus pretensiones como para defenderse de la pretensión planteada por su contrario, también el derecho a contraprobar, esto es, a ofrecer los medios de convicción o a objetar las pruebas ofrecidas por su contrario para restarles eficacia demostrativa. De igual manera, tendrá derecho a que en la etapa respectiva que regule la legislación procesal pueda expresar alegatos y posteriormente que se dicte sentencia que dirima la controversia. En ese sentido, es importante destacar que la jurisprudencia de la Corte, antes de definir estas dos vertientes de la garantía de audiencia, en una tesis aislada, la primera sala, estableció que una de las formalidades esenciales del procedimiento también debía de entenderse como el derecho a impugnar las resoluciones que se emitieran en un procedimiento. No obstante, esta tesis que, insisto, no conforma jurisprudencia, debe de interpretarse en el sano contexto de lo previsto en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué establece este artículo 8? Bueno, regula precisamente las formalidades esenciales del procedimiento que deben de encontrarse reguladas en todos los ordenamientos de los países que suscribieron precisamente este Pacto de San José. No obstante, este artículo 8 establece como formalidad esencial del procedimiento la obligación de cada uno de los estados signantes de permitir al gobernado el derecho a una segunda instancia. Ojo, pero esta segunda instancia, esto es el derecho a contar con un recurso de alzada, que permite impugnar las determinaciones que se dictan en un juicio, solamente hay obligación de implementarlas en los juicios de corte penal. Quiere decir que en todos los demás procedimientos de otras materias, el legislador nacional no tiene esa obligación de implementar un recurso ordinario en la legislación procesal que rija este tipo de procedimientos. Ojo, pero eso no significa que el Estado no deba de regular la existencia de un recurso a través del cual se puedan impugnar las determinaciones ahí emitidas. Y entonces, ¿cómo se conjuga esto? Bueno, precisamente en México tenemos el juicio de amparo. Este juicio de amparo, que insisto, como mecanismo extraordinario de defensa, no está regulado en la legislación procesal que rige todos los procedimientos comunes. No, es un juicio que deriva su jurisdicción de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que se encuentra regulado con mayor detalle en una ley reglamentaria de artículos constitucionales. ¿Sí? Bajo esta circunstancia, este juicio de amparo, insisto, constituye el recurso a que se refiere este artículo 25, numeral primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque aunque la legislación procesal no permita la existencia de un recurso ordinario,
Conforme a este sistema jurídico mexicano, esto no importa, no es inconvencional ese ordenamiento procesal, porque al final del día el sistema jurídico mexicano garantiza ese derecho a impugnar a favor del gobernado, como a través del juicio de amparo. Bajo esta circunstancia, es evidente que esa tesis aislada que yo comentaba de la primera sala tendría que entenderse para poder afirmar que una de las formalidades esenciales del procedimiento es el derecho a recurrir, tendría que entenderse solamente a partir de una visión de los procedimientos de naturaleza penal, no en los procedimientos de naturaleza civil, mercantil y familiar, incluso de materia del trabajo, porque el Pacto de San José no vincula al Estado mexicano a esa situación, ¿sí? No perdamos de vista, por ejemplo, que este derecho a la segunda instancia, ¿qué es la segunda instancia? La segunda instancia es contar con la posibilidad de tener un tribunal, aquí en México conocido como Tribunal de Apelación, ¿sí? Que conozca con plenitud de jurisdicción respecto precisamente de del análisis de la legalidad de la resolución que se está impugnando. El sistema jurídico mexicano, el sistema procesal regula, entre otros recursos ordinarios, bueno, regula los recursos horizontales y los recursos verticales. Ustedes saben que los recursos horizontales son aquellos de los que conoce y resuelve el mismo juzgador que dictó la resolución recurrida, en tanto que los recursos verticales son aquellos de los que conoce el tribunal de alzada. Estos tribunales de alzada, por su naturaleza, son aquellos que tienen la jurisdicción originaria para conocer y resolver de una contienda específica, solo que esa jurisdicción la delegan a favor de un juez de primer grado que provisionalmente va a conocer del asunto y va a ir emitiendo las resoluciones respectivas en las etapas procesales que comprende precisamente este juicio. ¿Por qué conoce provisionalmente y por qué resuelve también de manera provisional? Porque a diferencia de las resoluciones que emite el Tribunal de Alzada cuando resuelve los recursos, las resoluciones de los jueces de primer grado no nacen firmes, no se emiten y son firmes, sino que la ley procesal establece ordinariamente, cuando existen estos recursos de alzada, establece un plazo para que las partes, en su caso, puedan inconformarse a través de ese recurso para que el Tribunal de Alzada conozca de ese asunto. Entonces, recordemos incluso que uno de los efectos de la apelación es el llamado efecto devolutivo. ¿Por qué? Porque el juez de primer grado devuelve al tribunal de alzada la jurisdicción que originariamente le corresponde para conocer de esa controversia. Por esa razón, en las resoluciones de apelación, cuando el tribunal de alzada estima que es fundado el agravio planteado, por eso el tribunal de apelación dice, este tribunal reasume su jurisdicción al no existir reenvío. No existe reenvío y nadie puede reasumir lo que no le corresponde de origen, ¿sí? Y no puede haber reenvío porque si el asunto ya está con el titular de la jurisdicción originaria, a él le corresponde resolver con plenitud precisamente esa controversia de la que se está planteando. Por otra parte, esto no es desconocido en el juicio de amparo. Esto no es desconocido en el juicio de amparo, solo que en amparo los recursos de alzada no es la apelación. El juicio de amparo regula como recursos de alzada la queja y el recurso de revisión, y son recursos de la misma naturaleza que la apelación. ¿Por qué? Porque en estos casos el titular de la jurisdicción originaria para conocer y resolver del amparo indirecto va a ser el tribunal colegiado de circuito para los efectos del amparo indirecto en legalidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de aquellos temas de constitucionalidad. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. En ese sentido, la misma jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia establece que el legislador para cumplir con esta garantía de audiencia y al establecer las formalidades esenciales del procedimiento, no es necesario que se rija a un diseño procesal específico. Esto es, el legislador para cumplir con la regulación de estas formalidades esenciales no tendrá que regular o diseñar todos los juicios o procedimientos jurisdiccionales de la misma manera, ¿sí? Esto explica, por ejemplo, que tengamos juicios ordinarios, especiales, ejecutivos, y tenemos además distintos tipos de tribunales y cada uno de ellos con estructuras de juicios distintos uno de otro, aunque en todos, evidentemente, se satisfacen dos principios fundamentales.
El primero de ellos, el derecho de acceso a la justicia y que el accionante cuente con las herramientas necesarias para probar su pretensión, para poder alegar y que se dicte sentencia. Y de parte del demandado o del sujeto pasivo del ejercicio de la acción, deberá de dársele noticia de la pretensión que se plantea en su contra, deberá también tener la oportunidad de formular su derecho de contradicción, de ofrecer pruebas, de alegar y que se dicte la sentencia que dirima precisamente esa controversia. Además, la Suprema Corte de Justicia también estableció que no debe confundirse entre el derecho a recurrir y el derecho a contar con un recurso efectivo que sea capaz de reivindicar al quejoso en el derecho violado. En ese sentido, el derecho a recurrir, insisto, en términos del artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo será obligatorio que el legislador lo regule en los juicios penales, pero en los demás procedimientos no es obligación. En los demás procedimientos, la nación mexicana cumple con este artículo 25 de la Convención Americana con la regulación específica del juicio de amparo. De tal manera que aunque el Código de Comercio o los códigos de procedimientos civiles no establezcan algún recurso específico para impugnar en vía ordinaria las determinaciones de los juzgadores, esto no resultará contrario al artículo 25 de la Convención Americana, en tanto a través del juicio de amparo, con base en los principios que rigen su procedencia, brinde precisamente esa oportunidad para poder impugnar estos procedimientos. Ahora, con esta información vamos a definir si en el juicio de amparo se debe satisfacer la garantía de audiencia y de qué manera se conforman estas formalidades esenciales del procedimiento. Y para esto tendríamos que nosotros advertir una situación. Bueno, nosotros en derecho procesal conocemos a la legitimación en la causa y a la legitimación en el proceso. La legitimación en el proceso es aquella facultad de poder comparecer e intervenir en el procedimiento. Esa facultad se puede ejercer por las partes en ejercicio de su propio derecho o bien por las personas que los representen, ya sea en su carácter de representantes legales, de mandatarios, apoderados o bien de simples autorizados. Esa es la legitimación procesal. La legitimación en la causa es la identidad del gobernado, en este caso del actor o del demandado o del promovente y su parte contraria, ¿sí?, con el derecho que se está discutiendo precisamente en ese procedimiento. Entonces, aquí para la procedencia del amparo, atento al principio de instancia de parte agraviada, es evidente que las partes que intervienen en ese juicio de amparo deben de tener una legitimación, no solo procesal, sino una legitimación en la causa para poder intervenir. Y en ese sentido, el quejoso, tratándose de asuntos jurisdiccionales, el artículo 107, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo quinto de la Ley de Amparo, fracción primera, si mal no me equivoco, establece que en los procedimientos jurisdiccionales, lo que se debe de alegar es la existencia, la infracción a un derecho sustantivo, a un derecho subjetivo, ¿sí? No a un derecho, no a un interés legítimo que da lugar a estos asuntos de amparos colectivos por intereses difusos o de esta índole colectivos. No, no, no. En materia jurisdiccional, lo que se tiene que alegar es la existencia de un derecho subjetivo que me dé lugar a un interés jurídico. Partiendo de esa premisa, entonces, es quejoso aquella persona que ve una afectación, que resiente una afectación en su esfera jurídica de derechos. Y esta afectación es lo que le da la facultad, previo al ejercicio, previo a la interposición de los mecanismos ordinarios de defensa, si estos no logran resarcirlo del agravio que dice resentir, bueno, precisamente la existencia de ese agravio es lo que le va a permitir a este gobernado abrir la puerta de la acción constitucional para promover el juicio de amparo y que un tribunal de amparo pueda determinar si el acto que se está impugnando resulta o no contrario a la Constitución o a los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. Sin embargo, aquí, por ejemplo, dice el artículo 5, fracción tercera de la Ley de Amparo, que el tercero interesado es parte también en el juicio de amparo. Y aquí muchos, cuando la Corte
a finales de la novena época del Semanario Judicial de la Federación, incluso autorizó el sobreseimiento en los juicios de amparo cuando no era posible localizar al tercero entonces perjudicado, ahora tercero interesado. Cuando no se le localizaba y el quejoso no pagaba los edictos en términos del ordenado en la propia ley de amparo, hubo muchos justiciables, muchos abogados que promovieron los recursos respectivos y la Corte emite jurisprudencia en donde dice, bueno, es que el hecho de que se ordene pagar los edictos para que se pueda emplazar al entonces tercero perjudicado no resulta contrario al acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución, ni tampoco al principio de gratuidad en la impartición de justicia. Aun y cuando se tenga que erogar una cantidad, bueno, esto no representa una violación, una costa judicial, porque ese pago que se realiza no sea es para el tribunal. Sin embargo, más allá de estos argumentos, el dilema que quedaba precisamente es, bueno, será proporcional que el quejoso, para que el Tribunal de Amparo examine la constitucionalidad del acto reclamado, será proporcional que tenga que pagar edictos para que comparezca el tercero interesado. Pues, ¿quién es el tercero interesado? ¿O por qué interviene en el ejercicio de la acción constitucional? ¿Por qué pudiera representar un obstáculo para el ejercicio de la acción constitucional? Bueno, recordemos entonces que en términos generales de lo previsto en el artículo quinto, fracción tercera de la Ley de Amparo, el tercero interesado es aquella persona, uno, que a lo mejor fue quien gestionó el acto reclamado, o dos, el que finalmente tiene interés en que subsista a la vida jurídica este acto reclamado. Bajo esta circunstancia, bajo esta circunstancia es evidente que ahora toca preguntar, bueno, si nos están platicando respecto de las formalidades esenciales del procedimiento y la garantía de audiencia, y ya nos dijeron que un acto de privación, que esta garantía de audiencia tiene que satisfacerse antes de un acto de privación y que los actos de privación son aquellos que producen una disminución, menoscabo o supresión definitiva en los derechos del gobernado, bueno, entonces la pregunta que surge necesaria es, ¿y dentro del juicio de amparo es posible que se emita un acto de privación? Y la respuesta es sí. En el juicio de amparo sí se puede emitir un acto de privación. ¿Cuál va a ser ese acto de privación que se dicte en el juicio de amparo? La sentencia que conceda la protección constitucional. ¿Por qué razón esa sentencia es un acto de privación? Porque esa sentencia, el efecto que va a producir es que se anule el acto de autoridad reclamado o bien los efectos que produce en perjuicio de la parte quejosa. Pero precisamente si esos efectos del fallo protector son anular precisamente el acto o los efectos que produce el acto reclamado y ese acto reclamado beneficia los intereses del tercero interesado, es evidente entonces que por esa razón al tercero interesado no solo se le debe notificar de la promoción del amparo, sino que se le debe emplazar precisamente para que él pueda comparecer a producir a promover todas aquellas cuestiones que la ley de amparo ponga a su alcance, precisamente para tratar de qué. ¿Cuál es el objetivo entonces del tercero interesado? Que el acto reclamado subsista a la vida jurídica, de defender al acto reclamado para tratar de evidenciar la legalidad de este acto reclamado. Por esa razón se sustenta ese emplazamiento del tercero interesado y por esa circunstancia también es que resulta proporcional que si el quejoso quiere que el Tribunal de Amparo examine la constitucionalidad del acto reclamado, es evidente que a cambio, bueno, pues tendría que garantizarse el derecho de audiencia del tercero interesado para poder comparecer a ese juicio y poder formular los argumentos y en su caso ofrecer las pruebas respectivas que le permitan probar o mantener o que le permitan lograr la subsistencia del acto reclamado. ¿Sí? Bajo esta circunstancia, entonces, la ley de amparo prevé un procedimiento particular. La ley de amparo no tiene un procedimiento como los juicios ordinarios que regula la legislación procesal.
¿no? La ley de amparo establece que si no se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta y además están satisfechos los requisitos de forma previstos en la propia legislación y el órgano que debe conocer de la demanda no resulta incompetente, bueno, entonces la demanda se tendrá que admitir. En amparo indirecto, por ejemplo, se regula un procedimiento de segunda, un procedimiento biinstancial, porque conoce en primera instancia el juez de distrito, posteriormente existe una etapa impugnativa que es el recurso de revisión, y además, con la presentación de la demanda, una vez admitida, el juez de distrito solicita el informe justificado. Este informe justificado, algunos doctrinarios lo han identificado o lo han querido comparar con la contestación de la demanda. En algunos términos, quizás sí pudiera tener una equivalencia la rendición del informe justificado con la contestación de la demanda, con las reservas del caso. ¿Por qué razón? Porque en realidad en el informe justificado, sobre todo en los asuntos de naturaleza civil, mercantil y familiar, pues la autoridad judicial responsable se va a limitar a afirmar en el informe si el acto que se le atribuye es o no cierto, y en su caso tiene la obligación de mandar, de enviar las constancias que hubiera tenido a la vista al momento de emitir el acto reclamado, ¿sí? Sin embargo, y además, ya con esto se da una vista para que las partes, genéricamente dice el artículo 117, para que las partes puedan manifestar lo que su derecho corresponda, una vista que además tiene que ser por 8 días antes de la celebración de la audiencia constitucional. Si no median esos 8 días entre que se da vista con el informe y la celebración de la audiencia constitucional, la audiencia habrá de diferirse aún de oficio, ¿sí? Y en la audiencia es donde se van a recibir las pruebas que ofrezcan las partes, se habrán de desahogar de manera ordinaria ahí, y también se van a recibir los alegatos y ahí mismo se va a ordenar que se dicte la sentencia. Incluso recordemos que en materia de amparo existe esta teoría de la unicidad entre audiencia constitucional y la sentencia definitiva, de tal manera que la doctrina en materia de amparo ha identificado a la audiencia constitucional y a la sentencia como un solo acto procesal. Esto se ratifica por el hecho de que nosotros vemos que la ley de amparo regula claramente que a través del recurso de revisión va a ser posible impugnar no solo la sentencia definitiva, sino también los acuerdos que en su caso el juez hubiere dictado dentro de la propia audiencia constitucional. Ok, todo esto es, ahora vamos a distinguirlo del amparo directo. En el amparo directo, bueno, recordemos que en sus inicios, cuando se comenzó a regular el amparo jurisdiccional, esto es el amparo contra actos emitidos por tribunales, el amparo se presentaba directamente en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y era el alto tribunal quien conocía en única instancia de ese procedimiento y dictaba la sentencia. Esto generó en sus inicios un grave problema de acceso a la justicia. ¿Por qué razón? Porque si una persona vivía en Tijuana y la Suprema Corte de Justicia se ubicaba en la Ciudad de México, pues hace 100 años evidentemente no había los medios de comunicación que tenemos en la actualidad y mucho menos pensábamos en un amparo presentado en forma electrónica. Entonces esto generaba un grave problema de acceso a la justicia. Por esa razón, la legislación delegó esta facultad de recibir la demanda precisamente en la autoridad responsable. Pero a diferencia en el amparo directo, a diferencia del indirecto, el informe justificado se rinde incluso antes de que se admita la demanda, ¿sí? De tal suerte que el tribunal colegiado, el trámite ante el tribunal colegiado es sumamente concreto porque únicamente se limita a admitir la demanda, a notificar de esta circunstancia a las partes, el tercero interesado lo emplaza la autoridad responsable, de tal manera que cuando el tribunal colegiado admite la demanda, ya está emplazado el tercero interesado, ya conoce de la existencia de ese amparo. Entonces simplemente se da un plazo específico, 15 días, ¿para qué? Para que las partes puedan expresar alegatos o bien para que el tercero interesado además pueda promover amparo adhesivo, posteriormente se turna ponencia y se dicta sentencia. Esta sumariedad en el procedimiento de amparo en ambas vías y sobre todo en el amparo directo tiene una razón de ser que establece el artículo 75, párrafo primero de la propia ley de amparo, ¿sí? Que además es interesante porque dice que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca aprobado ante la autoridad responsable. Y lo importante viene en la parte final de este primer párrafo. No se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad.
¿Qué significa entonces? Que en amparo la regla general es una limitación probatoria. La regla general es que en amparo las partes no pueden ofrecer pruebas. Y entonces ustedes inmediatamente podrán pensar, bueno, ¿qué no te estará viciado de inconstitucional este precepto? Si el artículo 14 constitucional, párrafo segundo, establece que antes del acto de privación se deben satisfacer, entre otros presupuestos, las formalidades esenciales del procedimiento, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha venido reiterando que una de las formalidades esenciales del procedimiento lo constituye el ofrecer y desahogar pruebas para las partes, para que puedan probar sus pretensiones o su defensa, que esta regulación de la ley de amparo, esta limitación probatoria, ¿qué no será contraria a ese texto constitucional? Y la respuesta es no. La respuesta es no, porque tenemos que remitirnos nuevamente a la naturaleza del juicio de amparo como mecanismo extraordinario de defensa. Por tanto, si en materia jurisdiccional la autoridad ya tuvo conocimiento de la contienda, las partes ya pudieron probar su acción y su excepción ante la autoridad responsable, entonces quiere decir que es ante aquella autoridad en donde tuvieron que haber ofrecido las pruebas necesarias para probar su acción o su excepción, ¿sí? Y por tanto, el amparo como mecanismo extraordinario de defensa no puede tener el alcance de traerse la contienda nuevamente para acá y renovar los derechos y plazos de las partes para que éstas puedan volver a ofrecer pruebas y contrapruebas precisamente en el juicio de amparo, ¿no? Entonces aquí el segundo párrafo de esta disposición establece: no obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ojo, dice cuando el quejoso no hubiere tenido oportunidad de ofrecer pruebas ante la autoridad responsable. Esto debe de entenderse en un adecuado contexto. En el amparo, como en cualquier procedimiento jurisdiccional, rige el principio de preclusión. Si el quejoso tuvo oportunidad de probar y debió ofrecer pruebas ante la autoridad responsable y no lo hizo en los plazos y oportunidades previstos en la legislación procesal que rige aquel asunto, es evidente que precluyó su derecho para hacerlo y por tanto no podrá hacerlo en el juicio de amparo. Entonces, ¿en qué momento el quejoso en amparo indirecto puede ofrecer pruebas sino que no haya tenido oportunidad de hacerlo ante la responsable? ¿Cuándo se presenta ese caso? Respecto de actos administrativos, dice la Suprema Corte, en muchas ocasiones llega la autoridad administrativa y clausura un local comercial porque aparentemente no cumple con las licencias sanitarias o los permisos respectivos para funcionar. Y a lo mejor la autoridad que llega y realiza ese acto no le da oportunidad al gobernado de mostrarle los documentos que así lo demuestren. Por tanto, el quejoso en ese caso, en amparo contra ese acto de autoridad administrativo, tendrá la facultad de ofrecer esas pruebas para demostrar que, contrario a lo que señaló la autoridad responsable, sí cuenta con los permisos que le permiten funcionar en ese negocio. De igual forma, en materia jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que esta oportunidad de ofrecer pruebas se presenta sobre todo tratándose de asuntos en donde el quejoso aduzca violación a su garantía de audiencia. Y esos asuntos son los promovidos por personas extrañas a juicio, personas que sean ajenas por completo al procedimiento por no ser actor y por no ser demandado, o bien porque no obstante de que se trate del demandado en el juicio, esta persona lo que aduzca es que no fue emplazado o que la diligencia respectiva está de tal suerte viciada que no le permitió comparecer al procedimiento a producir su defensa. Solo en esos casos es que entonces este artículo 75, segundo párrafo, es que permite que el quejoso pueda ofrecer pruebas. Pero ahora, si ya vamos entendiendo entonces que el legislador no está vinculado para respetar la garantía de audiencia y las formalidades esenciales a establecer un procedimiento único, sino que puede establecer distintas clases de procedimiento. Pero hemos insistido en que la constante de esta garantía de audiencia y que se respeten los procedimientos respectivos es que se permita a las partes el derecho a probar su pretensión y a aprobar su defensa.
Ya dijimos, además, en el amparo, basta que las partes hayan tenido esta oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable para que se justifique esta limitación probatoria. Ok, además la propia ley de amparo en este artículo 75, segundo párrafo, nos prevé precisamente cuándo existe la excepción y que el quejoso puede probar, ojo, solo en la vía indirecta. Pero, y entonces esto no representará, atento a su literalidad, no representará una violación al principio de igualdad procesal. ¿No se romperá entonces la igualdad procesal que debe de existir entre las partes? En este caso, si bien la doctrina ha identificado en amparo a la autoridad responsable como la parte demandada, bueno, no debemos perder de vista que en realidad el interesado en la subsistencia del acto reclamado es el tercero interesado. Entonces, no existirá ahí una cuestión de desequilibrio entre quejoso y tercero interesado. Y nuevamente la respuesta es no, no existe tal desequilibrio. ¿Por qué razón? Porque entonces tenemos que remontarnos a los principios procesales básicos. Y conforme a los principios de derecho procesal básicos se establece que las partes actúan en un plano de igualdad y el juzgador tiene que tratarlos de esa manera y en un plano de estricta equidad. Por tanto, a todo derecho de prueba existe un derecho de contraprobar. Si el quejoso, si el quejoso tiene facultades conforme al artículo 75, segundo párrafo, de ofrecer pruebas, bueno, entonces esto significará que el tercero interesado tendrá derecho de ofrecer pruebas siempre y cuando éstas estén encaminadas a dos objetivos fundamentales. El primero de ellos, a tratar de desvirtuar el alcance demostrativo de las pruebas ofrecidas por la parte quejosa. Y segundo, a tratar de demostrar la existencia de posibles causas de improcedencia. ¿Sí? Por esa circunstancia, entonces, no debemos interpretar de manera literal estas porciones normativas. Recordemos que si bien es cierto el artículo 14 de la Constitución mexicana establece que el juzgador deberá, al emitir sentencia, deberá privilegiar la interpretación literal de la ley, lo cierto es que el propio dispositivo constitucional permite que en determinados contextos el propio juzgador pueda acudir a la interpretación jurídica de la propia norma o bien a los principios generales del derecho, los cuales en muchas ocasiones incluso se contemplan en la doctrina. Por esa razón es importante que nosotros entendamos que a pesar de ser un procedimiento especial el juicio de amparo, a pesar de existir esta limitación probatoria, a pesar de que no tenemos bien definidas las etapas procesales que sí se contemplan en los demás procedimientos, ¿sí? Tales como la integración de la litis, como lo conocen algunos, que es la demanda y su contestación, periodo probatorio, periodo de alegatos y sentencia. Lo cierto es que en el amparo implícitamente sí se respetan estas formalidades a cabalidad. Además, ¿por qué? Fíjense ustedes que el artículo 75, ahora en su tercer párrafo, establece el órgano jurisdiccional, refiriéndose al órgano jurisdiccional de amparo, deberá recabar oficiosamente las pruebas rendidas ante la responsable y las actuaciones que estime necesarias para la resolución del asunto. ¿Qué significa esto? Que aún en el caso de que subsista la limitación probatoria porque las partes ya pudieron probar ante la autoridad responsable, de cualquier manera, aunque las partes, quejoso y tercero interesado, no puedan ofrecer pruebas, uno, es obligación de la autoridad responsable remitir el acto reclamado, así como las constancias que hubiere tenido a la vista para emitirlo, al juzgador de amparo, en cualquiera de las vías en las que la acción constitucional se tramita, amparo directo o amparo indirecto. Si la autoridad responsable, por la razón que sea, no remite esas constancias al juzgador de amparo, este último está vinculado por este tercer párrafo del artículo 75 a recabarlas oficiosamente. Esas, queridas compañeras y compañeros, por supuesto que son pruebas. Son pruebas al tenor del cual el juzgador de amparo va a juzgar dos cuestiones.
La primera, la existencia o inexistencia del acto reclamado. Dos, la legalidad y por tanto la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado al tenor de los conceptos de violación o bien, si es que el caso amerita, suplencia de la deficiencia de la queja en los términos previstos en el artículo 79 de la propia ley de amparo. ¿Sí? En amparo indirecto, por ejemplo, estas etapas procesales se cumplen esencialmente en la audiencia constitucional. Si bien es cierto que el principio general es que las pruebas se deben ofrecer y rendir y desahogar en la propia audiencia constitucional, la propia ley establece que eso puede tener excepción cuando la ley de amparo así lo establezca. Y bueno, lo primero que hace es decir que las pruebas documentales en el juicio de amparo indirecto se pueden ofrecer en cualquier momento, desde la presentación de la demanda y hasta la propia audiencia constitucional. ¿Sí? Aquellas pruebas, en cambio, que ameriten preparación, y se entiende que son pruebas que ameriten preparación, aquellas que no se desahogan con su propio ofrecimiento, sino que es necesario que tanto el oferente como quizá el juzgador de amparo realice diversos actos para poder llevar a cabo el desahogo de esa prueba. Las más conocidas, desde la Ley de Amparo abrogada de 1936, son la testimonial, la inspección y la prueba pericial. En la actualidad también ya la ley de amparo reconoce genéricamente la existencia de todas aquellas pruebas que ameriten preparación y la única prueba que está prohibida en amparo, ojo, no es la confesional, es la confesión por posiciones. Quiere decir que si alguna de las partes en una promoción o en una audiencia hace una confesión expresa, esa confesión sí está permitida tomarla en cuenta en la sentencia que se dicta en el juicio de amparo. Pero en fin, entonces estas pruebas, insisto, por más de que se vayan ofreciendo durante toda la tramitación del juicio de amparo, lo cierto es que es en la propia audiencia donde vamos a identificar precisamente estas etapas procesales que conforman las formalidades del procedimiento. Y dice el artículo 124. Las audiencias serán públicas. Abierta la audiencia se procederá a la relación de constancias, videograbaciones analizadas íntegramente y pruebas desahogadas. Y se recibirán por su orden las que falten por desahogarse y los alegatos por escrito que formulen las partes. Acto continuo, se dictará el fallo que corresponda. Como nosotros podemos advertir claramente, es en la audiencia en donde el juzgador va haciendo el pase de lista de estas formalidades. La de inicio dice que se hará relación de constancias. Es una expresión muy ambigua, pero atento a la lógica con la que estamos platicando y el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento, ¿cuáles serán esas constancias que se tendrán que relacionar? Bueno, aquellas precisamente que le permitan al juzgador o juzgadora de amparo advertir que en ese procedimiento constitucional se cumplieron las formalidades esenciales y se dio garantía de audiencia a las partes que deben intervenir. Por tanto, esas constancias que debe relacionar, ¿cuáles son? La demanda, en su caso el autoadvisorio, la notificación o emplazamiento tanto del tercero interesado, de la autoridad responsable, así como del Ministerio Público. ¿Sí? También se tendrá que verificar si se solicitó o no el informe justificado y en su caso si éste se rindió. Y luego dice que posteriormente será relación de las pruebas que ya se hubiesen admitido y desahogado en el curso del procedimiento de amparo. Y posteriormente, después de que se haga relación de esas pruebas, dice, se tendrán por recibidas en ese momento, en la audiencia constitucional. Por último, dice, se procederá al desahogo de las pruebas pendientes de desahogar. Entonces, conforme a esta circunstancia, significa que ahí es posible que las partes, el último momento que puedan hacer para ofrecer pruebas es precisamente esa audiencia constitucional. Para que es importante entonces también que los compañeros juzgadoras y juzgadores de amparo, los jueces de distrito, vayan en la audiencia marcando las etapas procesales previstas en este artículo 124. ¿Para qué? Para dejar perfectamente bien definidas las etapas de la preclusión. Porque estas etapas de la preclusión lo que van a significar es la extinción del derecho.
De tal manera que si el juez dice abierto el periodo probatorio, hago constar que se desahogaron en el expediente durante el juicio estas pruebas, el quejoso ofreció estas, el tercero interesado estas y la autoridad responsable estas, y luego se reciben las que se ofrecieron en la propia audiencia quizá, y una vez concluida el desahogo de esas pruebas, se cierra el periodo probatorio, así llegue corriendo el autorizado de alguna de las partes a pretender ofrecer en esa audiencia constitucional una prueba más, pues es evidente que ya no podrá, aunque la audiencia no se haya cerrado. ¿Por qué? Porque en cuanto el juez apertura el periodo de alegatos, ya no puede regresarse a una etapa procesal anterior. Por eso es importante atender a la lógica en la que está redactar este precepto. Bien, para concluir y también ser respetuoso del tiempo de todos ustedes y del ponente que falta por concluir, es evidente entonces que en el juicio de amparo, como procedimiento jurisdiccional y sobre todo como juicio en el que es posible la emisión de un acto de privación, que consiste, ya dijimos, en la sentencia protectora, se deben de satisfacer las formalidades esenciales del procedimiento que están cabalmente previstas tanto en la Constitución, en el artículo 107, y de manera más particular en la propia legislación especial de la ley de amparo. ¿Sí? Y esta permite, dependiendo de la naturaleza de la violación alegada, permite que las partes, llámese quejoso o tercero interesado, puedan desplegar con la amplitud necesaria sus derechos de acción, así como su derecho de excepción, que en este caso consistirá para el tercero interesado tratar de conservar que subsista a la vida jurídica precisamente el acto de autoridad reclamado. Pues nuevamente, muchas gracias. De verdad es para mí un honor participar en este tipo de magnos eventos, sobre todo para una persona que me resulta tan cercana como el doctor Carrancá, con quien he tenido gran oportunidad no solo de convivir, sino de intervenir en diversos eventos de tipo académico. Muchas gracias a la revista Prescriptia y estoy a las órdenes de todos ustedes.